Amigos, seguimos caminando, seguimos recorriendo por las calles de la ciudad de Quito. Así es. Gracias, amigo, por su sintonía. Gracias. Ahí estamos. Miren nomás, amigos, cómo recibe la ciudad de Quito para todos los amigos que están. Ahí estamos caminando. Miren nomás. Ahí estamos caminando nosotros. Entonces ahí seguimos. Nosotros también le estamos recibiendo. Realmente comentarles que nosotros nos encontramos acá en la ciudad de Quito con este tremendo levantamiento en contra de las propuestas neoliberales que se vive durante estos tiempos. Entonces, amigos, amigas, continuamos esta transmisión del vivo y en directo conjuntamente con ustedes. Ahí estamos, amigas y amigos. Seguimos con la transmisión en vivo y en directo a través de la 88.9 FM. Sí, amigos y amigas, seguimos recorriendo por las calles de Quito. Ahí estamos, seguimos recorriendo. Seguimos en esta pacífica concentración. Sí, nosotros estamos en la primera fila llevando toda esta información para ustedes, amigos y amigas. Ya estamos trasladando para visibilizar en este caso los vehículos. Ahí llevando, en este caso acompañando a esta gran movilización en esta tarde, ¿sí? Ahí estamos visibilizando la cantidad de los vehículos que están. Ahí estamos saludando a nuestras amigas y amigos que están ya arribando hasta la ciudad de Quito. Acá nuevamente estamos avisorando, ya nos pide que detengamos ya para poder organizar de la mejor manera y para continuar este levantamiento del sector social. Y entonces seguimos caminando, llevando toda la información de todos los pormenores que puede suceder en esta tarde.
Sí, continuamos amigos nuevamente, transmisión de en vivo y en directo a través de las páginas de Radio Intipacha 88.9 en FM. Ahí estamos a todos los amigos y amigas de la ciudad de Quito. Han salido a recibir de manera impresionante, ¿sí? Entonces, ahora ahí están con los aplausos, llevando toda la información. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Ahí están las oyentes. Ahí estamos ya un poquito deteniéndonos aquí en esta de la tarde. Una gran organización que han salido amiga transmitiendo en vivo y en directo. Seguimos caminando en vivo y en directo transmitiendo. Eso es, amigos y amigas, que se vive acá en la ciudad de Quito. Entonces, de esa manera estamos viviendo la transmisión en vivo y en directo a través de las páginas de radio intipacha.com en FM, ¿sí? Eso es, saludos cordiales a todos los amigas y amigos, llevando toda esta información para ustedes. Por el otro lado. Aquí estamos, amigos en la ciudad de Quito para poder llevar toda esta información a ustedes, amigos. Ahí está, llevando toda esta información. Llevando toda esta información en vivo y en directo desde acá, desde la ciudad de Quito para ustedes, amigos y amigas. Es así que vivimos una tarde de intenso trabajo, una tarde de intensa movilización aquí con los compañeros y compañeras de diferentes sectores, de diferentes locales. Le estamos llevando esta información. Gracias, amigos. Eso es, amigos, buenas tardes en diferentes partes de nuestro Ecuador. Así estamos viviendo la transmisión de en vivo y en directo desde las páginas de Radio Intipacha en FM, llevando todos los pormenores en esta tarde para la Radio Intipacha. El equipo completo llevando toda esta información para ustedes, amigos. Amigos, amigas, saludos en diferentes partes de nuestro Ecuador, de nuestro país a nivel nacional e internacional también.
los que están en señales de Facebook Live como Radio Inti Pacha Oficial. En este octavo día de manifestación desde el sector social, nosotros acompañando, llevando toda la información desde el primer día que se empezó esta paralización del país prácticamente, en contra en este caso, de los decretos que pone desde el gobierno. La respuesta ha sido realmente muy preocupante desde el Estado, que ha planteado en este caso el estado de excepción, y entonces realmente sí tenemos esa preocupación. Ahí está la ciudad de Quito, ha salido a recibir con transporte, con diferentes implementos también, con aguas, con toalla, con comida también, con los dulces, realmente llevando toda esta información en esta tarde. Sí, realmente por ahí en la parte de adelante estamos viendo la presencia de un patrullero que está ahí estacionado, pero ya está girando, ya está dando la vuelta. En este caso, ahí estamos visibilizando. Amigos, amigas, buenas tardes en diferentes partes. Nosotros llevando toda esta información desde acá, desde el lugar de los hechos, desde la lucha de los pueblos del sector social. Entonces, gracias por el apoyo de ustedes también. La gran mayoría nos han apoyado, realmente nos han felicitado por la información que lo estamos llevando. Gracias. Nosotros nada más llevando la información, en este caso de manera efectiva, de manera transparente, llevando toda esta información. Así es, continuamos caminando en vivo y en directo. Buenas tardes en diferentes partes de nuestro Ecuador también. Sí, entonces seguimos transmitiendo en vivo y en directo para nuestros amigas y amigos oyentes. Esto es, amigos, transmitiendo desde acá, desde el centro ya prácticamente ya arribando a la ciudad de Quito. Sí, entonces justamente ya la comunidad de Carapungo seguimos caminando. Ahí estamos, continuamos caminando, realmente un poquito, no sé si tomamos un descanso por acá, realmente estamos aquí sentados un ratito. Amigos y amigas, realmente ha sido un trayecto bastante largo, continuando con esta transmisión, llevando toda esta información para ustedes, amigos y amigas. Eso es el trabajo que estamos desplegando para todos ustedes. ¿Sí? Entonces realmente seguimos llevando toda esta información desde el lugar de los hechos. Seguimos caminando juntamente con el pueblo. Entonces realmente este es el sentir, el clamor de la gente que ha salido en esta tarde. Entonces, amigos, amigas, seguimos ahí está también la presencia de los jóvenes, también la presencia de los adultos de diferentes sectores en esta tarde, en esta movilización del octavo día. Sí, realmente llevando toda esta información, todos los pormenores desde acá, desde la ciudad de Quito, la capital de todos los ecuatorianos,
vienen con ese objetivo de que dé la respuesta favorable desde parte del gobierno. Entonces nosotros continuamos caminando, continuamos llevando toda esta información para ustedes, amigas y amigos. Nosotros estamos en la primera Intipacha. Nos están reconociendo algunas amigas y amigos como la radio Intipacha, la radio del pueblo, juntamente con ustedes. Sí, realmente. Aquí estamos caminando en vivo y en directo desde la ciudad de Quito. También nos están manifestando que más adelante está el sector, en este caso el sector, más arribita en un sector dice que encuentra un grupo de policías. No sé si realmente sea cierto. Algunos amigos están manifestando de esa manera. Entró nomás a tu face. Amigos radioyentes que están a través de la 88.9, también a través de Facebook Live, transmisión en vivo. Ahorita ya estamos en la entrada de Carapungo, nosotros acompañando una masiva marcha pacífica de diferentes regiones de nuestro querido Ecuador. Ahorita estamos justamente en la entrada
de Carapungo. Ahora más bien, después de estas duras represiones, represalias que los policías y militares han tomado en contra de nuestros hermanos indígenas, la consigna es fuera el acto fuera. Eso es porque nada se ha logrado para nosotros. Después de una fuerte represión policial, el día de ayer, en la tarde y en la noche, la ciudadanía de diferentes lugares se ha trasladado a la ciudad de Quito, se ha ingresado por diferentes sectores, por Chaquiñanes. Nosotros acá acompañando con el equipo de la radio Inti Pacha 88.9 FM. Así es que cordialmente invitados a compartir esta transmisión en vivo. Nosotros estaremos relatando desde lugares de los hechos de forma neutral para que ustedes se constate cómo se está viviendo en estos precisos momentos en la parte norte de la ciudad de Quito, justamente en la entrada de Carapungo. Nosotros cuando avanzamos vamos relatando lo que sucede. También la consigna del pueblo dice: únete con pueblo para luchar por una causa justa. También la sociedad pide unión en estos precisos momentos. Como podrán identificar, ahorita estamos en la entrada de Carapungo. Nosotros acá también podemos observar una masiva participación de los residentes acá en Quito, recibiendo a los manifestantes de forma pacífica, con aplausos, flameando la bandera de nuestro querido Ecuador. Sí podemos constatar a esta hora de la tarde, cuando ya marcamos ...12 del mediodía con 57 minutos. Eso es la consigna que podemos escuchar a esta hora de la tarde. La consigna que dice: únete pueblo a luchar contra las políticas del neoliberal. También los aplausos. Los manifestantes que vienen marchando de forma pacífica ha sido recibido con armonía acá en la ciudad de Quito, porque van marchando de una forma neutral, de forma pacífica, por las calles de la ciudad de Quito. Justamente ahorita ya estamos pasando la entrada de Carapungo. También a esta marcha pacífica acompaña motocicletas, en caravana también autos, buses, a esta caravana en esta hora de la tarde. También muchos de los conciudadanos que viven acá en el sector de Carapungo están con los puños para arriba, diciendo: fuerza, hermanos que vienen marchando de forma pacífica. Eso podemos constatar a esta hora de la tarde. Nosotros avanzamos con la cobertura desde los lugares de los hechos, informando de forma neutral.
Gracias amigos y amigas, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo desde acá, desde la ciudad de Quito, en esta gran movilización, de manera pacífica, de manera tranquila. Han manifestado que a esa hora van a descansar, y entonces ahí tenemos una delegación importante acá en la ciudad de Quito. Entonces ya en Carapungo, el sector motorizado también nos acompaña a esa hora, y entonces estamos en vivo y en directo a través de las páginas del Facebook Live. Entonces, en vista de que continuamos con esta caminata, vamos a hacer el corte de esta transmisión. Amigos y amigas, vamos a tomar un poquito de aire nada más, vamos a recargar un poquito de energía, y luego vamos, ya cuando la situación lo amerite, enseguida saldremos a través del Facebook Live y a través de la señal abierta. Entonces, amigos, amigas, en las cabinas, saludos a Roger Walla, a Félix Torres Jr., acá estamos con nuestros amigos, con Leonidas Tipanluisa. Mi nombre es Abelardo Lanchimba. Estamos llevando todos los pormenores en esta tarde. Entonces, nada más, ya volvemos, amigos y amigas.